Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada. Somos pocos, con lo cual casi os pediría, si os parece, que nos juntáramos un pelín hacia adelante. Como os decía, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada y a esta casa. Es una jornada que, como todos ustedes saben, gira en torno a la problemática de las adicciones. Está organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, disculpar al director de la sede Pirineos que finalmente no ha podido asistir, y colabora un proyecto nacional denominado Red de Investigación en Prevención de Adicciones, conformado por 18 diferentes grupos de investigación a nivel nacional y 137 investigadores. En esta casa, en esta universidad, está una de las células de trabajo y concretamente aquí en esta casa, pues compañeros como está Víctor, Eduardo y yo mismo, que junto con otros compañeros del grupo de investigación, pues formamos un grupo aquí de trabajo que fundamentalmente nos dedicamos a lo que es la prevención de las adicciones desde y en el contexto escolar. Pero además el resto de grupos tienen diferentes líneas de trabajo, como son, una de ellas es las herramientas informáticas ligadas con la prevención de adicciones, la cronicidad, la salud materno-infantil, etcétera, etcétera. Bien, sin más dilación, bueno, antes de darle la palabra a mi compañero Eduardo, que hará la presentación de los ponentes, decirles que nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a hacer las dos primeras conferencias, haremos un pequeño tiempo de descanso y haremos la tercera conferencia y finalmente la mesa redonda. Las conferencias no vamos a dar turno de palabra, si les parece. Vuestras intervenciones, sus intervenciones las dejaremos todas para la mesa redonda, ¿de acuerdo? Mesa redonda que estará coordinada por Manolo Bueno. Bien, pues Eduardo, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Les voy a presentar al primero de los ponentes de la jornada de hoy, el doctor Víctor José Villanueva Blasco. Es doctor en Psicología, director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y Conductas Adictivas de la Universidad Internacional de Valencia. También es el investigador principal del Grupo de Investigación en Salud y Ajuste Psicosocial GISAPS. Es miembro del Grupo Promotor Internacional Society of Substance Use Professionals, dentro de lo que es el Estado español. Miembro también de la Comisión de Dirección de la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, RIAPAD, y es el representante del área de prevención. Ha sido también asesor de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia y de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ha desarrollado también múltiples contratos de investigación con la Federación Española de Municipios y Provincias, también con la Junta de Castilla y León y otras entidades públicas. En su ponencia, Víctor nos va a mostrar la situación actual de los programas preventivos escolares en adicciones con y sin sustancia. En este caso, dentro de lo que es el Estado español y los retos futuros a los que nos enfrentamos. Víctor, muchas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Menéndez Pelayo, a la Universidad de Zaragoza, a Javier Zaragoza como IP del grupo que ha promovido este encuentro, y también pues reconocer que todo lo que voy a presentar, evidentemente, aunque lo presente yo, detrás hay un grupo de trabajo, un grupo de profesionales, y por tanto, aunque no aparezcan ellos aquí, pero evidentemente esto no lo hace una única persona. Bueno, como comentaba el compañero Eduardo, lo que vamos a hacer es hacer una presentación y intentando ser lo más pedagógico posible, porque cuando hablas de ciencia se puede hacer de una manera muy pedagógica o se puede hacer de una manera muy tediosa. Vamos a intentar que sea lo más pedagógica. Entonces, lo he hecho como si fuera una storyteller en la cual ir haciendo una conexión de ideas que nos lleven a una conclusión final, ¿no? Primero hablaremos de la prevención como ciencia para situar el marco en el que nos movemos algunos de los profesionales,
Hablaremos también de la evidencia científica de los programas escolares en prevención de drogodependencias que hay en España, de adicciones con y sin sustancia. Posteriormente hablaremos de la calidad y buenas prácticas en prevención de adicciones, haciendo mención a cuáles son los elementos básicos de los programas, los portales de evidencia y buenas prácticas y lo que tiene que ver con la capacitación de profesionales. Y finalmente con los retos en la prevención de adicciones. Voy a controlar el tiempo porque Javier me amenazó que si no lo cumplía... Bueno, centrándonos en la prevención como ciencia, lo primero sería establecer una definición de prevención, ¿no? Y tendríamos que es el estudio sistemático de las intervenciones para reducir la incidencia de comportamientos desadaptativos y promover comportamientos adaptativos en las poblaciones. Esto, que al final no deja de ser más que una definición, el reto es cómo trasladarlo a la práctica, ¿no? Porque al final, desde la parte teórica, todos podemos entender muchas cosas y verlas muy claramente, pero luego hay que aterrizarlo en la realidad y en la complejidad de cómo llevarlo a cabo. Es importante que asumamos que la prevención en adicciones es al caer en la prevención en sí misma es una ciencia, una disciplina científica y por lo tanto se rige por el método científico y por la rigurosidad de los pasos que hay que desarrollar, pero también tenemos una serie de evidencia científica que se ha ido acumulando con el paso de las décadas, que viene recogida en la bibliografía, por lo tanto tenemos que apoyarnos en todo lo que son las revisiones bibliográficas, también en lo que son las fuentes institucionales, las bases de datos, y luego no nos olvidemos que más allá de lo que dice la evidencia científica, está esa otra parte que es lo que dicen los profesionales, porque aquí es donde tenemos uno de los grandes retos y es conjugar la evidencia con la praxis. No todo lo que puede decir la evidencia encaja fácilmente en la práctica diaria porque tenemos una serie de barreras, de déficits, no solamente por parte de los profesionales, que las hay, sino déficits que muchas veces son de carácter estructural y que no permiten a los profesionales, a los y las profesionales desarrollar debidamente su trabajo con calidad. Y por tanto, es importante que tengamos en cuenta esa opinión de los profesionales y las profesionales que nos van a trasladar cuáles son las dificultades para llevar la ciencia a la práctica diaria, ¿vale? Con todo ello tenemos una acumulación de conocimiento que se ha traducido en principios, criterios y calidad de buenas prácticas que nos dicen lo que funciona y lo que no funciona y dentro de lo que funciona cómo tiene que desarrollarse. Y todo esto acaba dentro de un marco legislativo que, si nos vamos a nivel supranacional, pues tenemos la estrategia europea, si nos fuéramos a Estados Unidos, a América Latina tendríamos la estrategia hemisférica, y a partir de ahí lo vamos llevando a lo que son los planes nacionales, las estrategias nacionales, los planes autonómicos y, en última instancia, los planes locales, ¿no? Que son los que ponen en desarrollo todo ello. Bien, pero ¿cómo se hace prevención? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos porque no todo vale a la hora de trabajar en prevención. Si es una ciencia, tenemos que responder a una serie de fases, de procesos y procedimientos que son los que nos determinan qué es lo que se hace y cómo debe hacerse. Y aquí tenemos una serie de preguntas que son qué debe hacerse, quién debe hacerlo, cuándo, dónde, cómo se debe aplicar, qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse, cómo debe controlarse y registrarse. Y todo esto, el propio Consejo Europeo, allá por el 2008, hizo una revisión de la evidencia científica que había en la prevención en el conjunto de la Unión Europea y se dio cuenta de que había apenas un 10% de todos los programas que había en prevención, apenas un 10% estaban diseñados en base a la evidencia científica. Pero es que de ese 10% apenas había un tercio que estuvieran evaluados. Esto nos sitúa en una confrontación. Y a partir de aquí lo que se desarrollaron fueron en 2011 los principios de calidad del Observatorio Europeo de Drogodependencias y Toxicomanías de nivel básico y en 2013 los criterios de calidad de nivel experto. Y se estructuró en 8 fases que son las que definen el desarrollo de un proyecto basado en ciencia.
Tendríamos la evaluación de necesidades, la evaluación de recursos, la selección de las estrategias, el diseño de la intervención, y esto sería, digamos, los pasos para acabar teniendo el programa. Y luego vienen las otras 4 fases, que es ya con el programa diseñado, que pasaríamos a la implementación, su posterior evaluación, difusión y análisis de la viabilidad, qué resultados tiene y qué posibilidades hay de darle una sostenibilidad en el tiempo, porque también sabemos que las intervenciones puntuales tienen poco efecto más allá de la fotografía del momento, y luego también una valoración a través no solamente de la evaluación de la eficacia, es decir, la evaluación de resultados, sino también de la evaluación de proceso, de cómo se están implementando la duración de las sesiones, los contenidos, los materiales, etcétera, determinar si requiere algún tipo de mejoras, de introducción de mejoras, entre las cuales podemos considerar la aparición de nuevas sustancias, de nuevas adicciones, de nuevas problemáticas sociales, un cambio en el perfil sociodemográfico de la población a la que va dirigido, adaptaciones culturales, adaptaciones en cuestión de género, es decir, múltiples cuestiones que, aun teniendo un programa bien diseñado en base a la evidencia y evaluado, requiere que cada cierto tiempo vayamos introduciendo mejoras que lo hagan más acorde a la población. También porque hay programas que están evaluados en unas poblaciones determinadas y, sin embargo, al trasladarlo a otras, las características socioculturales de esa otra población determinan que hay algunas cuestiones que no se adaptan del todo. Entonces hay que hacer a veces adaptaciones también culturales. Como decía, tenemos unos estándares de calidad, esos estándares europeos, tenemos también los estándares del proyecto Copolat, que es de cooperación entre Europa y América Latina, liderado por España. En estos de Copolat yo participé en los grupos Delphi para poder diseñar esos criterios, con lo cual tenemos una serie de guías que nos pautan a los profesionales de la prevención de adicciones qué es lo que hay que hacer y cómo debe hacerse. Y esto, en colaboración con Elisardo Becoña, que fue mi director de tesis, desarrollamos esas 8 fases determinando qué tareas haría falta desarrollar orientadas a la calidad en cada una de estas 8 fases y también qué productos necesitamos. Claro, cuando esto lo contrastamos con el hecho de que alguien vaya a dar una charla a un instituto, hacer esto lleva mucho más que buscar en internet y preparar unas diapositivas, ir y soltarlo. Hay que entender que cuando hablamos de prevención no hablamos de información, tampoco hablamos de sensibilización. La información y la sensibilización son componentes válidos dentro de la prevención, pero esos componentes, la evidencia también nos dice que la información y la sensibilización per se no tienen una eficacia en términos de prevención, de cambio de conducta, ¿vale? Incluso corre el riesgo de que haya efectos iatrogénicos contrapreventivos porque se esté dando una información inadecuada para determinados colectivos. Y por tanto, aquí lo que intentamos fue plasmar claramente que el trabajo de los y las profesionales en prevención es mucho más complejo que prepararse una charla e impartirla. Y esto lo que tiene que transmitir la idea es de que aquí no vale que cualquiera haga prevención, porque esto no lo hace cualquiera. Esa es la primera idea con la que tenemos que manejarnos. A partir de aquí, si nos vamos a ver cuál es la evidencia científica sobre esos programas escolares en prevención de las adicciones con y sin sustancia en España, hemos realizado en el 2023 una serie de revisiones sistemáticas. La primera, Prevention versus Pseudo-Prevention, a Systematic Review of School Drug Prevention and its Indexing the Best Practice Portals, está publicada en International Journal of Mental Health and Addiction, que actualmente, desde hace 3 años, es la primera revista JCR Q1, la primera revista en los rankings de revistas en el tema de adicciones y salud mental a nivel internacional. Bueno, lo que hicimos fue, por un lado, buscar en los portales de buenas prácticas, buscamos en el portal de buenas prácticas del Plan Nacional sobre Drogas, que es el que está en la región de Murcia, buscamos en el portal de prevención basada en evidencia de Sociodroga Alcohol, buscamos en distintos portales, sacamos los programas que ahí había, nos fuimos luego también a los a Web of Science, Cochrane, PubMed y demás, y buscamos los artículos que pudiera haber sobre
estudios de evaluación de programas. Y con todo ello lo que hicimos es un volcado para comprobar con los programas que había en los portales de buenas prácticas y los que tenían evaluación de eficacia, pues comprobar en qué estado estaba la prevención para comprobar esos niveles de eficacia. Los resultados fueron que de 48 programas identificados, solo 18 habían evaluado su eficacia, apenas un tercio. Y 13 eran de calidad moderada alta, lo cual quiere decir que había 5 que eran de calidad baja o nula, ¿vale? De 37 programas que estaban indexados en esos portales de buenas prácticas, solo 7 tenían evaluaciones de eficacia. Todos los demás no tenían evaluaciones de eficacia. Tenían evaluación de procesos, daban información. Evidentemente, para estar en los portales había que estar protocolizados y manualizados y aportar una serie de información, porque si no, no te admiten entrar. Pero claro, si luego vas a ver el nivel de calidad de esos programas, te encuentras con que mayoritariamente es baja o muy baja o, en el mejor de los casos, moderada. Son muy pocos los que tienen una buena calificación. Y, de hecho, los que tienen buena calificación pasan al portal Exchange europeo, ¿no? Fijémonos cómo de 37 solamente había 7 con evaluación de eficacia. 28 de calidad muy baja. Estamos hablando que más de un tercio de los programas es de calidad muy baja. Y esto es lo que hay en un portal, o en los portales de buenas prácticas. ¿Qué quiere decir? Que luego está todo lo que no está en los portales de buenas prácticas. Porque si para poder entrar en los portales de buenas prácticas te piden que esté manualizado, y te piden un marco teórico, y te piden describir la muestra, y te piden una serie de cosas, la población más que la muestra, imaginemos todo lo que se está haciendo y no está entrando en los portales de buenas prácticas. Si de lo que hay no llega un tercio que tenga una calidad moderada alta, imaginemos todo lo que se está haciendo fuera de ese marco. Y de ahí la denominación de pseudoprevención, porque si la prevención es una ciencia, nos estamos encontrando con una pseudociencia que es la pseudoprevención. Y esto es importante, hay 11 programas con evaluaciones de eficacia que se han demostrado eficaces que no estaban indexados en los portales de buenas prácticas. Es decir, que hay programas bien diseñados, evaluados, que se han demostrado eficaces, pero que sus autores no han tenido la voluntad, el tiempo, la financiación o lo que sea para subirlos a los portales de buenas prácticas. Y esto nos lleva a que solo 4 de cada 10 programas evaluados están indexados. Conclusiones, pues en España, y no solamente en España, esto es extensible a otros lugares, convive un modelo de prevención basado en la evidencia con un modelo pseudopreventivo. Los programas con mejor evidencia, con fuerte evidencia, son 2, Project X y Unplug. Unplug, además, está en la cartera de programas del Gobierno de Aragón desde hace muchos años y ahí se lleva. Y luego, lo que tenemos que hacer es promover una cultura de la evaluación de las intervenciones de prevención. De esa misma revisión sacamos otro artículo, está aceptado, aunque no está todavía en línea porque está con la maquetación, que es para comprobar cuáles son las características de los programas preventivos que se han mostrado eficaces frente a los que no. Entonces, si hacemos una comparación de la columna de la izquierda, que son los que tienen eficacia, con los de la derecha, que son los que no tienen evaluación de su eficacia, para ver sustancias, población beneficiaria, nivel, modelo teórico, método de aplicación, en fin, sobre todo ello, la conclusión a la que se llega es que cuando nos vamos a ver los estándares y los principios de la prevención eficaz establecidos por NIDA, ONUT y otra serie de instituciones, y también por las revisiones sistemáticas que han hecho evaluación de las características, lo mismo, pero en programas internacionales, lo que vemos es que los programas con evaluación de su eficacia se ajustan a esas características de los programas de prevención eficaz, mientras que los que no han sido evaluados tienen distancia en algunas de las cuestiones. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, a señalar, es que simplemente veamos cómo el perfil de los aplicadores en el que no tiene evidencia, un 3,3 es voluntariado, pero hay un 20% que no informan siquiera de quién lo está aplicando, es decir, ni se sabe. No son profesionales. Tenemos un cuarto
de los programas que no se están aplicando. Y luego no tienen sesiones de refuerzo, pero además es que el 40% de ellos ni siquiera dicen cuántas sesiones se están llevando a cabo. No sabemos si es 1, 2, 3, 4, entonces la frecuencia y la intensidad es un elemento básico que lo desconocemos, ¿no? Esto contrasta y nos refuerza la idea de que todo lo que se evalúa está a un nivel superior porque está en consonancia con la evidencia científica internacional. ¿Y qué pasa con la evaluación de los programas escolares en prevención de adicciones sin sustancia? Bien, esta la tenemos conjuntamente con el compañero Eduardo, la tenemos en proceso de revisión, también con el compañero Manuel Isorna. Pues tenemos una ventaja, y es que no tenemos 48, tenemos 6. Y esto es súper importante, porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. ¿Y qué nos encontramos? Con que, viendo las características que tienen, todos pueden ser considerados buenas prácticas o prácticas con una recomendación moderada con estudios adicionales, pero van en una buena línea. Hay que ampliarla, ¿no? Cuando esté publicado el artículo, esto tiene más discusión a la que llegar, pero partimos de un elemento básico, ¿no? No necesitamos inventar, ya tenemos algo. En definitiva, esto, si tuviéramos que poner una imagen que representara lo que acabamos de ver, básicamente estaríamos hablando de esos dos modelos, el de la pseudoprevención, que es yo quiero hacer prevención desde las buenas intenciones, desde la buena voluntad, y el yo sé hacer prevención, que es cuando uno hace buenas prácticas basadas en la evidencia científica. Y, por tanto, aquí vamos a entrar en lo que tiene que ver con la calidad y las buenas prácticas. Lo primero es que para garantizar la calidad y las buenas prácticas tenemos dos ejes que son incuestionables. Uno, necesitamos, como en una buena cocina, buenos ingredientes, elementos básicos del programa, y luego necesitamos a alguien que sea un buen cocinero o cocinera, que sepa lo que se está haciendo, ¿no? Y cómo manejar esos ingredientes y sacarles todo el provecho que tienen. Y, por tanto, las competencias básicas del personal técnico. Cuando hablamos de elementos básicos del programa, hablamos de marcos teóricos, evidencia empírica y descripción y protocolización. Es decir, un marco que coja quien coja ese programa, sabe lo que hay que hacer, con qué frecuencia, cuándo, a quiénes, etc. Y no que de repente hay que hacer algo y lo que hacemos es que, como no tenemos un marco que nos guía, un protocolo, un manual, lo que hacemos es improvisar. Entonces, la improvisación no es ciencia, y esto es importante. Y luego las competencias básicas. Es importante que los profesionales conozcan la evidencia disponible, qué estrategias, qué componentes son las que funcionan mejor para cada población. Necesitan conocer, aunque no tengan el control o no tengan la capacidad de gestionar todas las fases y procesos inherentes a esas 8 fases, pero sí que es importante que las visualicen, que las conozcan y las visualicen para que de esa manera interconecten su trabajo con el de otros compañeros o compañeras y entonces le acaben dando un sentido a todo ese proceso que es lo que otorga la calidad en buenas prácticas. Y, por tanto, regirnos por los criterios de calidad que, como hemos dicho, ya están diseñados y que tal vez la evidencia científica vaya haciendo matices, pero no partimos de la nada. Centrándonos en los elementos básicos del programa, pues tenemos una serie de como pasos que hay que dar, es decir, tenemos que seleccionar a qué población va a dirigirse y, por tanto, el nivel de prevención que vamos a utilizar. Vamos a tener que hacer una revisión de la evidencia, vamos a tener que partir de unos modelos teóricos, vamos a inventar lo que ya está inventado y evaluado, o antes de inventar algo vamos a hacer una revisión, y en todo caso, si diseñamos algo que sea partiendo de lo que ya funciona, ¿vale? Y a partir de ahí, llevemos, que esta parte es muy complicada, esas estrategias a la realidad local, que esto es lo verdaderamente complicado y que es clave el papel no de quien sabe de evidencia, no de quien diseña el programa, sino de quien tiene que implementarlo para detectar qué ajustes y qué barreras pueden encontrarse ahí. Si vamos por partes, población destinataria nos lleva a nivel de intervención, es decir, en función de la población,
pues vamos a ir a prevención universal, selectiva indicada, una intervención temprana o vamos a pasar directamente a tratamiento, ¿vale? No voy a entrar porque creo que estamos a un nivel superior, ¿vale? A nivel de revisión tenemos una serie de principios estándares internacionales que nos dicen lo que hay que hacer desde hace mucho. Los del NAIDA, los del Observatorio, los de ONUT y los del POPOLAT, por poner algunos ejemplos. También tenemos los estándares internacionales de prevención de ONUT que nos dicen, en función de la etapa vital en la que vayamos a intervenir, prenatal infancia, infancia temprana, infancia media, adolescencia temprana, adolescencia, edad adulta, y desde el ámbito desde el que vayamos a intervenir, familia, escuela, comunidad, trabajo, sector sanitario, ¿qué es lo que funciona o lo que tiene mayor nivel de evidencia a nivel de prevención? Creo que vamos teniendo una idea de que no nos faltan elementos para orientarnos en lo que hay que hacer. Si nos vamos a buscar revisiones sistemáticas como la que les he presentado anteriormente, pues lo que vamos a encontrar son una serie que nos vienen a decir justo lo que les acababa de trasladar, y es esa columna en la que veíamos cómo los modelos teóricos, los niveles educativos, las sustancias, los componentes, la metodología, las sesiones, a quienes iban aplicados, todo esto, esa primera columna de programas preventivos escolares españoles que han sido evaluados está en consonancia con lo que dicen todas estas revisiones metaanalíticas a nivel internacional. Es decir, ¿se hacen cosas bien en España? Por supuesto que sí. Cuidado, no digamos es que somos un desastre, no. De hecho, tal vez lo que hacemos mal es vendernos bien. Es decir, es que aquí trabajamos y trabajamos de manera seria y muy bien, ¿no? Claro que tenemos, y estamos en esa línea, ¿no? Y esto es importante. Los modelos teóricos de referencia, todo el mundo los conoce también cuando estamos trabajando en este ámbito, pero hay modelos que se acercan más al ámbito de la promoción de la salud, otros que son modelos cognitivos basados más en la información, otros más de influencia social, otros socioevolutivos y otros modelos integrantes de influencia social. Los que se ha demostrado que tienen mayor evidencia son los de influencia social y los de habilidades para la vida, que interactúan. Pero cuidado, esto no significa que no tengamos que dar información, sino que los modelos de información per se no son válidos, no aportan a nivel preventivo, incluso, como decía, pueden ser iatrogénicos. Pero eso no descarta la información como componente complementario al resto de programas. Y cuidado, la promoción de la salud no es prevención, forma parte de un paraguas en el que se sitúan ambos, pero no están en lucha, son complementarios y además, en función de determinadas etapas de la vida, la promoción de la salud en las primeras etapas de la vida tiene muchísima más importancia que la prevención, donde es sobre todo en la adolescencia donde adquiere mayor relevancia. Pero la promoción de la salud, cuidado, es muy importante. Pero ni la promoción de la salud tiene que sustituir a la prevención, ni la prevención tiene que sustituir a la promoción. Son complementarias. Estrategias y componentes. Bien, en función del modelo del que partamos, pues vamos a poder utilizar una serie de componentes u otros o una combinación de ellos. Como he trasladado antes, habilidades para la vida e influencia social son los que se ha demostrado de manera consistente en los distintos estudios que son los más eficaces. Vamos a ver si ahora, cuando tenemos que intervenir, vamos a tener que diseñar algo desde la nada porque no existe, o tenemos cosas para hacer. Comentaba con Manuel que nos han pedido, desde la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana, desde la Generalitat Valenciana, el revisar y el diseñar un programa de prevención para menores consumidores de drogas con comorbilidad psiquiátrica. ¿Por qué? Porque si hacemos un rastreo, no hay. Estamos hablando de prevención indicada, que hay muy poco, y que lo poco que hay tampoco está muy bien evaluado. Entonces, bueno, estamos ahí en esa línea. ¿Tenemos que inventar? Sí, pero paso previo, vamos a revisar lo que ya existe. Esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Oye, ¿dónde lo vamos a buscar? Es que la estrategia nacional, que todavía está vigente,
2017-2024 establece, está ahí muy abajo, pero en la área transversal, objetivo estratégico 11.6.4, establecer y difundir a través del portal web un catálogo de buenas prácticas basado en programas acreditados por el Plan Nacional sobre Drogas, para que luego esto pues, sean desarrollados, aplicados desde las administraciones públicas. Las privadas que hagan lo que quieran, las públicas tienen que regirse por ello. Tenemos un referente nacional, tenemos referentes autonómicos también. Cada autonomía tiene también su portal donde tiene su repositorio y demás. Bien, cuando vamos aquí pues nos van señalando distintas plataformas en las que poder verlo. La primera que se tuvo fue la de prevención basada en la evidencia impulsada por Socidroga Alcohol. Hay que decir que ahora mismo está parada desde hace unos años, hay algunas cuestiones que están desfasadas, pero si nos vamos, por ejemplo, a ver los criterios de selección de programas, se están fundamentando en el sistema GRADE. No voy a entrar, tenía unas diapositivas, pero por ajustarme a los tiempos decidí eliminarlas porque creo que esté de todo esto. Pero quiero decir que tiene unos criterios que están claramente definidos, ¿no? Esto no es como prevención basada en la evidencia o en la ocurrencia, ¿no?, que decía Manuel Bueno. No, esto está basado en la evidencia, en sistemas de calidad. Vale. ¿Qué nos permite ver esta página? Bueno, tipos de intervención, universal, selectiva, indicada, ámbito de intervención, incluso nos permite el área geográfica en la que se están implementando determinados programas. A partir de aquí saqué lo que había, e insisto, está desactualizado porque lleva varios años, creo que son como 4 años sin actualizarse. Área geográfica de Aragón. Bueno, pues tenemos que el programa Tú Decides de IREFREA, con quienes trabajamos también Manuel Isona y yo, y en Zaragoza hicimos una jornada conjuntamente, tienen el Tú Decides. Y a partir de ahí tenemos otros que, viendo la parte de la derecha, que es la calidad, ya no cogí la calidad alta porque no hay ninguno que lo cumpliera, pero solamente tenemos el Tú Decides con moderado. Luego teníamos el baja muy baja. Me van a disculpar porque la realidad actual no la conozco, porque no está aquí y no la conozco. Pero esto, si buscáramos Aragón, buscáramos Castilla-La Mancha, buscáramos Galicia, nos iba a pasar exactamente lo mismo. Porque, como hemos visto anteriormente en la revisión sistemática, el problema es que hay muchísimos programas que no están evaluados, que están en los portales de buenas prácticas. Eso significa que se están aplicando en algún sitio. Y no están todos en Aragón. Así que, por favor, que esto nadie lo interprete como que estoy cuestionando lo que se hace o no se hace en Aragón, sino que lo que estoy diciendo es que en Aragón se hacen cosas buenas, como en otras comunidades autónomas, como en España. Pero hay otras que no. Y que esto necesita ser repensado, reevaluado. A partir de aquí surge, en los últimos años, el portal de buenas prácticas del Plan Nacional sobre Drogas, conjuntamente con la región de Murcia. Y este permite tener buenas prácticas, herramientas, evidencias, formación, y aquí tenemos varios programas. Diríamos que todos tienen unas características como para determinar que la calidad es, si nos fuéramos a esa calidad que tenía Socidroga Alcohol en el alta, no lo es. Ahora bien, hay algunos de aquí que dan directamente, si lo ven arriba, resultados, programas evaluados a nivel europeo. Los que entran con una alta calidad aquí, si entran en el Exchange europeo, en el portal Exchange, entran aquí directamente, ¿vale? Tenemos algunos programas, pero son muy pocos los que están evaluados en este portal, con lo cual no es un portal actualmente de referencia única, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sino que hay que complementarlo con el portal de prevención basada en la evidencia de Socidroga Alcohol, con el Exchange europeo y demás. Si nos vamos al European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, tiene un portal de buenas prácticas, básicamente con algo muy similar, que nos habla de orientaciones, de aplicación. En aplicación está el portal Exchange, también el EDRA, que era el anterior, pero el EDRA en los niveles de
digamos, calidad son bastante inferiores al Exchange, y tenemos el EIB, que es un portal para acceder a instrumentos de evaluación, ¿vale? Bien, volvemos a lo mismo, portales de buenas prácticas, tenemos programas, nos dicen en qué área, con qué tipo de sustancias, a qué tipo de población y el nivel de la evidencia, ¿vale? El Evaluation Instrument Bank, que además hay una versión que se hizo en Madrid, en cooperación con, pero está muy desfasado porque se hizo hace muchos años, pero bueno, cuando entramos podemos entrar a ver distintos instrumentos, podemos seleccionarlo por autores, por áreas, por distintas cuestiones, y luego tiene un elemento importante, y es que también en muchas ocasiones, además de en inglés, está en otros idiomas, entre ellos español, con lo cual está bastante bien. Y lo que permite es que tienes un breve resumen, te aparece el cuestionario, te da toda la información, te dice si está de acceso libre, open access, y tienes para poder descargarlo. Es decir, tenemos también un banco de instrumentos para la evaluación. ¿Qué nos falta? Bien, en este contexto de diseño de programas, de plataformas, de buenas prácticas y demás, es donde surge el proyecto impulsado por Javier Zaragoza y su equipo, el proyecto YAPS, que es Health Impact Assessment Project in School Population, evaluación del impacto en la salud en población escolar, cuyo objetivo es codiseñar y desarrollar una plataforma web que facilite la gestión y evaluación sistemática de las escuelas promotoras de salud, donde, como pueden ver, hay muchos agentes implicados y está también el Gobierno de Aragón ahí. Esto es muy importante porque, si quiere Javier, luego en la ronda de debate puede hablar más, pero esta plataforma, allá donde la hemos presentado, nos han venido a preguntar por ella en distintas comunidades autónomas. A mí personalmente me han preguntado de Castilla y León, me han preguntado de Cataluña, me han preguntado de otros sitios. Es decir, es una plataforma que está en consonancia con esas plataformas de buenas prácticas, pero cuidado, resulta que Aragón está a la cabeza en el diseño de esto. Así que también seamos capaces de venderlo y de sentir que tenemos un producto que está en una línea en la que está todo lo que tiene que ver con la evidencia y el desarrollo de las buenas prácticas. Es una plataforma muy versátil, muy fácil de usar, donde bueno, pues hay unos datos de contacto, una vez de acceso, una vez está dado de alta, si no está registrado se puede plantear el entrar haciendo un primer autochequeo para ver si se cumple una serie de criterios o no, y ese autochequeo te da un feedback para decirte también qué es lo que te falta y, por tanto, si no cumples los criterios, saber qué es lo que necesitas hacer para poder acabar accediendo, ¿no? A nivel de funcionalidad, pues tenemos ese proceso de autochequeo, un proceso de acreditación, el proceso de incorporación dentro de la red de escuelas promotoras de salud y luego ya los programas o escuelas promotoras que están acreditadas. Es decir, cuidado. Pero además, en línea con esto que venimos hablando de tener repositorios de evidencia, tenemos no solamente que se puedan revisar los indicadores por centro, sino un repositorio de documentos que va en la línea también de la evidencia, de instrumentos de evaluación y demás, que hay que desarrollarlo, hay que ir complementando, hay que ir alimentándolo, pero cuidado, que es que esto no tiene nada que envidiar a las plataformas que hemos enseñado anteriormente, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos, como decía, todo ello. Un proyecto YAPS con una serie de indicadores, el estándar al que pertenece, si están o no están en nuestro proyecto, es decir, permite un feedback inmediato, constante, donde los propios agentes, o sea, las propias escuelas promotoras de salud son agentes activos de ese proyecto y de ese proceso de chequeo, de diseño, de evaluación, de reevaluación, de ajustes y demás. Y a partir de ahí, pues ofrece, como comentábamos, ese feedback y demás, ¿vale? Bien, no voy a entrar mucho más, pero sí que quiero centrarme en esta parte final. ¿Qué es lo que aporta esta plataforma? Sistematicidad. Es decir, en lugar de que tengamos las cosas de distintas maneras, tenemos un sistema
de solicitud, de chequeo y de acreditación. Paso importante. También permite una mayor comunicación entre la administración pública y las propias escuelas promotoras de salud, lo cual eso también es muy interesante. A las escuelas les permite el autochequeo, les proporciona ese feedback y además las está empoderando porque son agentes activos de ese diseño, evaluación, gestión del proyecto. Y luego además es que permite analizar la evaluación del alumnado, nos permite tener ese repositorio con evidencia científica y también nos va a ir permitiendo que sea un referente para la formación del profesorado, de profesionales del ámbito de la prevención y de la promoción de la salud. Esto en cuanto a los programas. Y en cuanto al personal técnico, a los profesionales y las profesionales de prevención, pues tenemos que capacitarlas. Partimos de que tienen que tener una titulación previa, pero eso no es suficiente, ni son suficientes los cursos de 25 horas, ni que alguien pida una acreditación, como se ha pedido en algunos sitios, de 300 horas en adicciones, en las cuales tú ves que las adicciones los cursos de formación en adicciones que tienen los profesionales de la prevención son aspectos básicos de las adicciones, definición, efectos de las sustancias, aspectos de tratamiento. Dices, tratamiento en prevención, ¿para qué nos sirve? Y luego te das cuenta de que tienen el mismo curso repetido 3 veces. Lo que necesitamos son itinerarios formativos ajustados al ámbito de la prevención, al ámbito del tratamiento y al ámbito de la reinserción. E incluso me atrevería a decir que necesitamos tener itinerarios que se ajusten a la prevención comunitaria y ambiental, a la prevención universal y a la indicada, partiendo de un paraguas amplio y luego ir acotando, no como una exigencia, sino como un reciclaje que cuando alguien trabaja en ese ámbito tiene que acabar desarrollando. Pero volvemos a lo mismo, es que no partimos de la nada. Fíjense que yo no voy a presentar aquí una captura del máster que dirijo en mi universidad, porque no quiero hacer proselitismo. Pero es que no hace falta hacer una titulación universitaria para formarse. Tenemos en el portal de buenas prácticas todos estos documentos, tenemos el currículum de prevención europeo, partimos de la nada. Y aquí sí que voy a hacer un poco de proselitismo porque hemos estado implicados, tuvimos nuestra primera reunión de PETAC. PETAC es un grupo de trabajo para la prevención y el estudio del consumo de tabaco, alcohol y cannabis en el ocio y en jóvenes, PETAC Prevención, que nos hemos dedicado a preparar unos materiales de prevención. Es un curso que consta de 12 unidades. Lo impulsamos en colaboración con Javier en una jornada que hicimos en Zaragoza, lo pusimos en marcha, el año pasado hicimos el primer curso, este año hemos lanzado el segundo y hemos hecho una evaluación, el año pasado de proceso, este año de proceso y resultados, para ver si realmente aumenta el nivel de conocimiento de las personas que han asistido, con grupo control y grupo experimental, o sea que, bien. Y, bueno, esto hemos diseñado, bueno, está impulsado evidentemente con financiación del Plan Nacional sobre Drogas, lo pusimos en marcha con IREFREA, que es el Instituto Europeo de Estudios para la Prevención, y lo hemos estado haciendo de manera gratuita. Hasta ahora, que en esa fase experimental, tenemos este material que es si entran en la página web de IREFREA podrán descargarlo gratuitamente, y luego tenemos una serie de vídeos con las explicaciones de cada uno de los contenidos, y la idea es volver a editarlo y que, bueno, las administraciones, entidades que quieran que se haga una formación específica en esto, estamos ahí abiertos a que nos lo demanden y poder hacerla ad hoc para ellos. De Castilla y León, Susana ya nos ha dicho que al año que viene la quiere sí o sí. Volvemos. Si con todo esto los profesionales tienen que capacitarse, hombre, ustedes recordarán al hombre orquesta, el que toca los platillos, la armónica, la guitarra, tal. ¿Existe el profesional o la profesional orquesta que sepa hacer todo esto? Existe. Sí, pero son raras aves, ¿vale? ¿Qué es lo lógico?
Pues que haya gente que está especializada en evaluación de necesidades y en evaluaciones de resultados y en evaluación de proceso. Que haya gente que esté más enfocada a la formulación y el diseño de los programas teniendo en cuenta la evidencia científica. Que haya gente que esté más especializada en la gestión, movilización de recursos y en la evaluación de estos, por lo tanto. Haya gente que esté más implicada en la implementación. Tenemos que trabajar coordinadamente y este es uno de los retos. Todo el mundo tiene cabida en prevención. Ahora, tenemos que definir roles, tareas, qué hace cada uno. ¿Vale? Quedan 10 minutos. Por lo tanto, podemos hacer itinerarios de capacitación de los profesionales en función del tipo de tareas o de fases en las que vayan a participar. Sí. Y esto es idóneo, porque si un día se te cae el profesional o la profesional de orquesta, se te cae todo. Sin embargo, si tienes un equipo que va abordando distintos aspectos y que trabajan complementariamente, aunque falle alguien, hay otros elementos que permiten mantener el sistema en marcha, ¿vale? A mí me encanta esto y me permite además enlazar con la comunicación de mi compañero Manuel Isorna, que tiene que ver sobre el tema de la actividad física dentro del contexto de la prevención, porque la prevención, tengamos en cuenta esta imagen y ahora esta otra. La prevención es planificación, es preparación, son condiciones y es rigor. Es decir, nos dice, Javier, para hacer una maratón uno tiene que tener un plan. Y uno tiene que empezar haciendo una plancha frontal 3 veces, frecuencia, por una intensidad de 15 segundos. Y luego una plancha lateral. Y tiene que seguir estas pautas. Uno no puede empezar por la plancha frontal y en lugar de hacerla 3 por 15, hacerla 18 por 2. Y no puede pasar de la plancha frontal al salto unipodal, porque entonces no está siendo riguroso. Y esto lo que hace es que programas que están validados, que se ha demostrado que son eficaces, Unplug, 12 sesiones, primero de la ESO. Hacemos 2 sesiones para primero de la ESO y otras 2 para segundo de la ESO. No puede ser. Son 12 para primero de la ESO. ¿Entienden el símil? Claro, tenemos esa manera de hacer prevención y luego tenemos esta. Buenas intenciones, pero mala praxis. Mala praxis porque uno no sabe, porque a uno no le dan los recursos adecuados, porque uno no tiene el tiempo, porque uno no tiene... Entonces, ante esto, los resultados van a ser equivalentes. Por lo tanto, retos en prevención, y con esto termino ajustándome al tiempo. Comprender los estándares de calidad y tomar una decisión sobre qué es la mejor intervención. Porque además yo creo que todos como profesionales tenemos un código ético que nos dice que tenemos que asegurar la mejor intervención para la población con la que intervenimos. No nos dice que hagamos cualquier cosa, no nos dice que nos aseguremos de que no genere daño, que también nos dice eso. Lo que nos dice es que nos aseguremos de dar la mejor intervención, ¿vale? Tenemos que desarrollar estrategias preventivas basadas en la evidencia, no realizar acciones si no están planteadas la evaluación. Esto es importante. Tenemos que seguir construyendo evidencia, insistir en que tiene que haber evaluaciones continuadas, al menos de proceso y cada X tiempo de resultados también. Y luego en la formación adecuada de los profesionales que trabajan en prevención. No se trata de cantidad, sino de calidad. Y en base al estudio que hemos realizado, aquí también con el compañero Manuel Isorna, para la Federación Española de Municipios y Provincias, conjuntamente con el Plan Nacional sobre Drogas, para analizar cuál es la situación de los profesionales de la prevención en España y retos, conseguimos armar un censo de profesionales de 1.050 personas, algo que hasta ahora no había a nivel nacional. Un censo donde tener 1.000
profesionales de prevención. Nos han contestado en la encuesta 600 y pico, de los cuales un tercio son técnicos municipales de prevención. Si tuviéramos que sacar algunas de conclusiones, algunas que pueden salir de ahí, que presentaremos en septiembre, pero ya avanzó algo, es el reconocimiento a la formación reglada en prevención de adicciones, que haya una formación que se reconozca, la acreditación proactiva de programas, es decir, esos programas que están evaluados y no están indexados en portales, que las administraciones hagan una búsqueda de ellos y se pongan en contacto con los autores para facilitar todo lo posible que estén en esos portales accesibles para que la gente los conozca. La catalogación de los programas eficaces y programas con indicios de eficacia, señalando claramente respecto a qué se han mostrado eficaces. Pues yo tengo el programa que diseñé, el programa Sé tú mismo, sé tú misma, en mi tesis doctoral, está evaluado, se ha demostrado eficaz para el cannabis, pero es que además aborda el alcohol, aborda el tabaco. Y estamos haciendo ahora la evaluación de la eficacia de eso. Ahora mismo, mi programa es parcialmente eficaz porque solamente puedo decir que es eficaz para el cannabis. Solo. ¿Lo es para el tabaco y para el alcohol? Según mi tesis, sí, pero no está publicado en revistas científicas internacionales revisadas por pares. Estamos en ello. Por lo tanto, es importante verlo. Catalogación de programas que no están recomendados. Es decir, ni siquiera que ponga baja calidad, sino que ponga clarísimamente no recomendado. Porque no tiene calidad o porque no ha sido evaluado. Difusión y diseminación de los portales de buenas prácticas, financiación pública, la privada, solo para los programas acreditados, apoyo al diseño, implementación y evaluación de programas prometedores, sobre todo de prevención selectiva indicada, una regulación de la profesión en la cual solo profesionales acreditados en espacios de la administración pública como centros escolares o con financiación pública puedan trabajar. Ratios de preventólogos, preventólogas según población, porque nos encontramos con grandes municipios con un profesional y en ocasiones ni siquiera a tiempo completo. Financiación adecuada para dar sostenibilidad a las intervenciones, formación continua sobre planificación, evidencia científica, buenas prácticas, implementación y adaptación de programas. Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias.